Que Dios le bendiga grande y poderosamente. Donde quiera que usted nos sintoniza, deseamos que la bendición de Dios esté acompañada de salud, prosperidad espiritual y material. Amados hermanos, cuidémonos de lo que escuchamos de aquellos que no sirven a Dios, sino a sus propios vientres, que hacen de la Biblia un manual para manipular y confundir a otros. Jesús dijo que por sus frutos se conocen sus verdaderos siervos. Los falsos maestros estaban y están motivados por un espíritu de curiosidad y codicia y un deseo de ganar poder y prestigio. Al contrario, los maestros cristianos verdaderos están motivados por la fe sincera y por el deseo de hacer lo correcto delante de Dios. Muchas falsas doctrinas o enseñanzas están dañando el Evangelio del Señor Jesucristo y es necesario que como buenos y verdaderos atalayas acatemos la orden del Señor, quien nos dice en su palabra. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. Después de esta introducción, entremos al tema. Y a continuación, como siempre lo digo, refutemos con la palabra de Dios. Hay una doctrina que dice que el nuevo pacto abolió la ley. Esta doctrina es extraída de una de las creencias más importantes, sino la más importante de la secta Iglesia de Cristo. Jesús solo es el nombre oficial con el que se conoce a la doctrina fundamental de las iglesias de Cristo, de creer solo en las enseñanzas de Jesús y no en la de los profetas del Antiguo Testamento. Pues en esta secta solo se cree en el Nuevo Testamento como palabra de Dios, porque este trata del nuevo pacto de Dios con la humanidad, mientras que el Antiguo Testamento solo es leído como un libro histórico que muestra el antiguo pacto de Dios con los hombres. El motivo de este estudio, hermanos, de esta falsa doctrina, es porque muchos cristianos pentecostales, como individuos, y muchas iglesias pentecostales y evangélicas, la han adoptado total o parcialmente, pues aparentemente tiene base bíblica, lo cual no es cierto. Lo que sucede es que no comprenden el significado y el contexto de un pasaje bíblico. Dios nos dio las leyes morales y ceremoniales para ayudarnos a amarle con todo el corazón. A través de la historia de Israel, no obstante, estas leyes fueron citadas de maneras inexactas y aplicadas erróneamente. En el tiempo de Jesús, los líderes religiosos habían convertido la ley en una masa confusa de reglas. Cuando Jesús se refirió a una nueva forma de comprender la ley de Dios, no estaba llevando a la gente a su propósito original. No habló contra la ley en sí misma, sino contra los abusos y excesos a lo que ella estaba sujeta. Mire, esta doctrina enseña que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Que como estamos bajo la gracia, muchos mandamientos del Antiguo Testamento no cuentan. Ellos dicen que somos salvos por la gracia de Dios, no por las obras de la ley, por lo tanto los mandamientos de la ley son obsoletos. Esta doctrina enseña que como hay un nuevo pacto, el antiguo quedó abolido. Ellos dicen también que el Antiguo Testamento no tiene vigencia en este tiempo, solo el Nuevo Testamento. Entonces, la doctrina de que el nuevo pacto abolió la ley enseña que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Miremos lo que enseña la palabra de Dios. Dice que Jesús nunca vino a abrogar la ley, sino que vino para que se cumpliera. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mire, muchos creen que el proceder de Jesús, cuando lo desafían con la mujer adúltera,
nos hace ver que Jesús piensa que esa mujer no merece el castigo que la ley de Moisés enseñaba para ella. Con eso, dicen ellos, nosotros ya no estamos obligados a cumplir la ley. Pregunto, ¿esta interpretación de Juan 8:1 al 11 entra en una clara contradicción con Mateo 5:17, donde Jesús dice que Él no vino a abrogar la ley? Recuerde que una correcta interpretación del pasaje de Juan 8:1 al 11 no es contradictorio con Mateo 5:17. Esto tiene una hermosa explicación, la cual vamos a conocer en otro tema, hermanos. Ok, sigamos. La doctrina de que el nuevo pacto abolió la ley enseña que como estamos bajo la gracia, muchos mandamientos del Antiguo Testamento no cuentan. La palabra de Dios enseña que la palabra de Dios nunca pasará. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Gloria a Dios. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay otro pasaje que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Bien, la palabra de Dios nos enseña también que la ley es buena si se usa legítimamente. Primera de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Miren, Pablo escribió en contra de aquellos que enseñaban enredándose en especulaciones filosóficas basadas en el Pentateuco. Los falsos maestros querían ser famosos como maestros de la ley de Dios, pero ellos ni siquiera entendían el propósito de la ley. La ley era para mostrar a los creyentes su pecado y conducirlos a Dios. Aquí Pablo está enseñando la relación con la ley. Continuemos. La palabra de Dios enseña que la ley fue dada para los pecadores, o sea, todos los hombres. Primera de Timoteo 1:9 al 11. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. La doctrina de que el nuevo pacto abolió la ley enseña que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La palabra de Dios enseña que no debemos pecar solo porque estamos en la gracia. Romanos 6:1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 14:15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. La doctrina de que el nuevo pacto abolió la ley enseña que somos salvos por la gracia de Dios, no por las obras de la ley. Por lo tanto, los mandamientos de la ley son obsoletos, dicen ellos. La palabra de Dios enseña que salvos por gracia significa que la salvación proviene de la gracia y misericordia de Dios, no por las obras que nosotros hagamos. Pero como hijos de Dios debemos guardar sus mandamientos para no pecar, pues ya no somos esclavos del pecado. Por lo tanto, aunque las obras en sí mismas no nos salvan, son importantes. Pues si no las hacemos, cometemos pecado, y el pecado produce muerte eterna. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay otro pasaje alusivo para que usted también lo lea, Romanos 6:1 al 23.
La doctrina de que el nuevo pacto abolió la ley enseña que el Antiguo Testamento no tiene vigencia en este tiempo, solo el Nuevo Testamento. La palabra de Dios enseña que el pecado es infracción de la ley. Esto quiere decir entonces que la ley tiene vigencia e importancia porque la infracción o violación de la ley es pecado, o sea que hay que cumplirla para no pecar. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La palabra de Dios nos sigue enseñando que las obras de la ley por sí solas no justifican a nadie. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas 2:16 al 18. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Mire, la justificación la obtenemos gratuitamente a través de la gracia de Jesucristo, ¿verdad? Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mire, si bien esto es correcto, sabemos que no todas las personas están justificadas delante de Dios. Para que una persona esté justificada delante de Dios, necesita primeramente esto. 1. Acercarse a Cristo sinceramente en reconocimiento de sus pecados. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. 2. Arrepentirse de corazón de todos sus pecados. Segunda Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 3. Recibir el perdón de Dios y ser lavados con su sangre preciosa. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 4. Poner por obra su palabra. Y estoy hablando de toda su palabra, hermanos. Segunda de Reyes 17:13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Otro pasaje alusivo para que usted lo lea es Juan 14:15. Entonces, si una persona ha hecho lo anterior, pero no guarda la palabra de Dios por completo, es como si no hubiera hecho nada. Santiago 2:10 al 11 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Solo los hacedores de la ley serán justificados delante de Dios. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Otro pasaje alusivo es Santiago 1:22.
Así que hermanos, las obras de la ley no justifican, porque el que justifica es la fe en Jesucristo. Eso no significa que la ley queda invalidada, sino más bien que por nuestra obediencia a Cristo es confirmada. La ley es importante, aunque no justifica. ¿Y por qué es importante? 1, porque nos da a conocer el pecado. Cuando no había ley, por muy pocas cosas, el hombre era inculpado, aunque reinaba la muerte por el pecado de Adán. Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Otros pasajes alusivos son Romanos 5:13 y Romanos 7:7 al 25. 2, la ley se introdujo para que el pecado abundase y de esa forma que sobreabundase la gracia de Dios para salvación. Romanos 5:20 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mire, para explicar si el Antiguo Testamento fue abolido por el Nuevo Pacto, primero hay que entender qué es Nuevo Pacto y qué es Viejo Pacto. Entonces, estudiemos esto pues sobre el Viejo Pacto y el Nuevo Pacto. Primeramente hay que decir que aunque generalmente se cree que el Viejo Pacto es el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto es el Nuevo Testamento, si bien es cierto, tienen relación, pero no son lo mismo. En segundo lugar, es oportuno explicar que lo que ha cambiado es el pacto que Dios ha hecho con la humanidad. El pacto antiguo consistió en que los pecados eran expiados, o sea, limpiados a través de la sangre de un animal macho vacuno u ovejuno, y se ofrecían continuos sacrificios por los pecados. Tenemos que entender que la sangre de los toros y de los machos cabríos no quita los pecados. Leamos Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así que el sacerdocio levítico no perfeccionó a nadie, pues el tabernáculo en el que ministraban era solamente sombra e imagen del verdadero. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Otro pasaje alusivo que usted puede leerlo es Hebreos 10:1 al 2. Así que los sacerdotes debían santificarse ellos mismos antes de santificar al pueblo. El sacerdocio era administrado por hombres débiles, mortales y pecadores de la tribu de Leví y descendientes de Aarón. Y habían leyes y reglamentos para los levitas y sacerdotes que administraban el culto de Jehová. El que transgredía los mandamientos de Dios, según el caso, podría ser, entre otras cosas, desterrados, apedreado o recibiría una enfermedad de parte de Dios. Pues esto que he dicho es parte del viejo pacto. Ahora, ¿en qué consiste el pacto nuevo? Pues consiste en que los pecados son expiados por la preciosa sangre de Jesús. Hebreos 9:11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Gloria a Dios por la sangre de Jesucristo. Algo también precioso, hermano, es que la expiación es única. No se derrama la sangre de Jesús continuamente. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Otros pasajes alusivos son Hebreos 9:24 al 28, Hebreos 10:11 al 13. Hay una transformación a nivel del alma y espíritu en este nuevo pacto. Hebreos 8:8 al 12. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Otro pasaje alusivo es Hebreos 10:16 al 17. También hay apertura para todos independientemente de su estatus, raza y nacionalidad. Efesios 2:13 al 22. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz para vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Otra cosa importante que debemos decir, hermanos, es que el sumo sacerdocio está reservado únicamente para Jesús, quien entró en el santuario verdadero, el celestial. Hebreos 8:1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Otro pasaje alusivo es Hebreos 9:11 al 14. Bien, y en conclusión sobre lo que hemos estado hablando sobre el nuevo pacto, vamos a decir un punto más, y es que el nuevo pacto existe porque la ley nada perfeccionó. Hebreos 7:18 al 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley,
y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Bueno, esta es la explicación del viejo pacto y el nuevo pacto. Pero usted debe entender que toda la escritura es inspirada por Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Necesitamos darle importancia. Y bien, hermanos, espero que algo pueda aportar a su vida espiritual este estudio. Antes de despedirme, quiero hacer un interrogante. ¿Cómo puede usted reconocer las enseñanzas falsas? 1. Porque promueven controversias en lugar de ayudar a la gente a venir a Jesús. Primera de Timoteo 1:4. 2. Con frecuencia son promovidas por aquellos cuyas motivaciones es hacerse de un nombre. Primera de Timoteo 1:7. 3. Son contrarias a la verdadera enseñanza de las Escrituras. Primera de Timoteo 1:6 y 7. Y Primera de Timoteo 4:1 y Primera de Timoteo 1:3. Para protegerse del engaño de los falsos maestros, usted debería saber lo que la Biblia enseña y mantenerse firme en su fe depositada solamente en Jesucristo. Que Dios me le bendiga grande y poderosamente. Just Productions. Brillando en la red.